Acuariofilia, uno de los hobbies más populares de nuestro mundo. Infinidad de variedades a la hora de elegir la mejor especie para nuestros acuarios. Pero ¿cuál de todos ellos ocupará el primer lugar en la lista de los 49 peces más hermosos de agua dulce? Durante los siguientes 7 episodios nos daremos a la tarea de buscarlos, de tal manera que cada episodio analizaremos a 7 de ellos, y solo uno podrá pasar al 8º episodio, en donde peleará por estar en lo más alto de la lista de los 49 peces de agua dulce más hermosos del mundo. Acompáñenme a verla. Nos encontramos ante uno de los peces más conocidos dentro del mundo de la acuariofilia. El escalar pertenece a la familia de los cíclidos y es el motivo de iniciación de muchos aficionados, ya que con sus suaves movimientos y su figura suspendida en medio de un acuario, transmite la serenidad y armonía que tanto caracteriza a la acuariofilia. Es un pez muy original en su morfología, del que hay una gran variedad de colores. Podemos encontrar pez ángel de color negro, dorado, koi o el color estándar que es el plata. Son muy apreciados porque poseen un comportamiento muy pacífico. Cuando son jóvenes se comportan de forma gregaria, viven en pequeños grupos, pero cuando son adultos buscan una pareja a la que son fieles durante toda su vida. El pez Theophilum escalare, o mejor conocido como el pez ángel o escalar, es uno de los enigmáticos peces de acuario que gobiernan y en lo particular destaca mucho su elegancia. Destaca bastante lo que sería en la forma de sus aletas. Tanto hay peces escalares con aletas cortas como muy largas, y sus variantes en patrones de colores, desde los negros, los blancos hasta los azules, son ya múltiples variantes hoy en día. Este ejemplar puede mostrarse muy elegante dentro de nuestros acuarios y bien podría destacarse como el mejor pez que podrías tener en tu acuario. Sigamos en el Amazonas, que contiene más de 3.000 especies conocidas de peces habitándolo. El pez disco es un cíclido originario de la selva amazónica. Su hábitat natural no está en los ríos principales, gusta de corrientes lentas y aguas encharcadas, zonas de poca profundidad, donde encuentra refugio entre las raíces y las rocas. Es un pez pacífico, tímido y asustadizo, pero a la vez es territorial, que gusta de vivir en grupos donde existe un macho dominante. Si bien los peces disco son considerados los reyes de los acuarios de agua dulce, tal apelativo no hace referencia solamente a su deslumbrante belleza, sino también al nivel de condiciones que es necesario garantizar para su buen desarrollo y crecimiento saludable. Estos peces con la cría selectiva se han conseguido muchísimas coloraciones y actualmente pues son peces impresionantes, ¿no? Podemos ver peces de colores desde amarillos, a naranjas, rojos, azules, crecen bastante, se ven muy bonitos, la verdad que son de los peces más impresionantes en los acuarios, porque tienen una forma de nadar muy señorial y pues son grandes, realmente grandes. No todos los peces tienen su origen en la naturaleza. Visitemos Argentina para conocer al siguiente.
Este pez es una hibridación a partir del Jack Dempsey, que es un cíclido muy agresivo y territorial, pero este nuevo pez no presenta ese carácter tan agresivo, por eso se le llama también cíclido pacífico. La mutación genética lograda en Argentina por su creador, Héctor Luzardo, se caracteriza no solamente por su coloración azul cielo, con máculas azul metálico, sino por algo a destacar, que es su carácter apacible y pacífico. Así el Blue Dempsey es un pez que puede convivir en paz con otros peces de igual tamaño o un poco menores a él. Por este motivo en la Argentina se le comercializó con el nombre de Cyclasoma pacificum, como si se tratara de una nueva especie. Es un pez que te puede durar entre 10 y 15 años, es omnívoro, todo lo que entre en su boca se lo va a comer, pero tiene una dieta muy rica en vegetales. Si tú no le das vegetales, este va a terminar comiendo lo que son tus plantas del acuario. Al igual te recomiendo un acuario mínimo de 120 litros para poderlo tener, y alguno de los peces con los que puedes tener es un convicto, un Oscar y cíclidos en su mayoría. El siguiente pez es una especie bellísima, sobre todo si se mantiene en cardumen. El Puntius tetrasona es un ciprínido muy popular. La razón es bastante sencilla, es un pez muy resistente y con un colorido bastante intenso, que ofrece una gran vistosidad en un acuario comunitario. El barbo tigre es endémico de la isla de Sumatra, aunque también hay registros de avistamientos en la isla de Borneo. Su hábitat natural son los ríos con agua clara, sustrato de arena y rocas, preferiblemente con abundante vegetación. Son peces en constante movimiento, son muy activos y excelentes nadadores. ¿Qué onda, pandilla? ¿Qué onda, amigos? Pues miren, mi experiencia con el pez barbo o sumatrano tigre en especial me gustan mucho porque primeramente porque en cardumen se ven preciosos. Todos sabemos que hay en especial, o los más conocidos, dos tipos de sumatrano tigre, que son los transgénicos y los normales. A mí en lo personal los transgénicos no me gustan, a pesar de que brillan muy padre. Hay de diferentes colores, yo he visto amarillos, he visto rosados, he visto verdes y naranjas. A mí en lo personal no me gustan, yo me quedo con el normal. Y lo único que sí yo les recomiendo siempre es ver con qué tipo de pez lo van a meter, ya que o puede ser sumamente agresivo o simplemente puede ser la comida perfecta para otros. Es hora de viajar a Papua Nueva Guinea, donde encontraremos a nuestro siguiente participante. Los Melanotaenia parkinsoni pertenecen a la familia de los peces arcoíris, originarios de Papua Nueva Guinea. La coloración de este Melanotaenia es simplemente espectacular, sobre todo en los machos. En los individuos juveniles mostrarán el cuerpo plateado con brillos oliva y las aletas ventral y dorsal con una línea negra. En la edad adulta mostrarán un intenso y brillante color naranja que se irá extendiendo por casi todo su cuerpo. Las hembras mantendrán ese color plateado con brillos oliva. Cuando tenemos la idea de poner un acuario plantado, sin duda alguna es que siempre nos preguntamos qué peces podemos tener. Bueno, yo les traigo en recomendación algo que yo tengo en mi acuario de plantado. Es que sin duda alguna no podemos dejar de pasar en alto los peces arcoíris. Hay una gran gama de peces arcoíris con los colores extraordinarios, pero en particular el arcoíris parkinsoni es uno de los arcoíris, creo yo, más maravillosos por esa coloración tan linda que tienen, un tono grisáceo con unos colores deslavados, desde amarillos, naranjas o hasta rojos. Son una gran maravilla. Es hora de los cíclidos africanos y de uno tan hermoso que lleva joya en su nombre.
My heart is my heart. My heart is yours. El pez joya, Hemicromis bimaculatus, pertenece a la familia de los cíclidos africanos y se ha hecho popular tanto por su belleza como por su agresividad. Este cíclido habita en África Occidental, desde el sur de Guinea hasta el centro de Liberia, y podemos verlo en ríos con aguas profundas. Por el nombre del pez, ya podemos adivinar que se trata de uno de los peces más bonitos que podemos encontrar en nuestro acuario. El color de su cuerpo es rojo, aunque podemos llegar a verlo en color morado durante el periodo de desove. Tiene manchas turquesa a lo largo del cuerpo y se caracterizan por tener un lunar negro en el centro del mismo. En esta ocasión les vengo a contar un poquito acerca de mi experiencia con el pez joya rojo, el cual es uno de mis cíclidos preferidos en mi acuario, ya que este pez suele ser un pez líder. ¿Con qué me refiero a líder? Pues con que tiene un comportamiento de un pez dominante y fuerte dentro del acuario, por esto mismo siempre refleja sus mejores colores. Además, su coloración es preciosa, ya que tiene un color base rojo con iridiscencias que lo acompañan alrededor de todo su cuerpo, las cuales tienen tonalidades entre azules y verdes. Y la verdad es que es uno de mis preferidos, me gusta muchísimo, es muy activo y la verdad totalmente recomendable si es que quieren tener un acuario de cíclidos africanos. De los descubrimientos más recientes en la acuariofilia, y sin duda alguna de los más hermosos, visitemos la antigua Birmania para conocerlo. El Rasbora galaxy es un pez que pertenece a la familia de los ciprínidos. Su nombre se debe a que su piel posee un atractivo diseño que asemeja estrellas en una galaxia lejana. Es una especie endémica del lago Inle, en Myanmar, antes conocida como Birmania. Es una especie relativamente nueva, ya que apenas fue descubierta a mediados del año 2006, lo que la convierte en una especie reciente en la acuariofilia. El Danio margaritatus me parece uno de los peces más hermosos que podemos tener en nuestro acuario plantado. Es un pez que luce no solamente por su forma y su color, sino también por la manera que se comporta dentro de nuestro acuario. Es un pez muy tranquilo, es un pez tímido también, es un pez temeroso, y eso hace que normalmente lo encontremos en nuestro acuario en la parte media, hacia abajo, muy pegado a las plantas, al follaje, a los tallos. Y lo vamos a encontrar siempre pegado ahí porque es su manera de sentirse seguro. Estará saliendo del follaje y entrando. Conforme se vaya sintiendo más tranquilo, pues el pez va a estar recorriendo más partes de nuestro acuario. Pero normalmente lo vamos a encontrar en estas zonas y eso hace que justamente estas zonas donde nosotros buscamos tener color, tener nuestras plantas con colores vivaces, pues este contraste con los colores del Danio hace que luzcan muy bien. Es un pez, como les comento, muy tranquilo, es un pez muy adaptable, sin embargo no es tan resistente a los cambios como muchos otros peces, pero en particular el Danio, por experiencia les digo que se recomienda en acuarios que ya estén maduros, que estén pues más estabilizados, que no estén en constante cambio de parámetros. Y teniendo las condiciones óptimas, pues es un pez que no va a dar mayor problema. El capítulo 3 ha llegado a su fin, pero no sin antes dejarnos a nuestro tercer finalista. Endémico del Amazonas y considerado como el rey de los acuarios de agua dulce, llega el pez disco. Impresionantes colores y unos muy exigentes cuidados lo han convertido en uno de los favoritos por todos, no solo por la belleza que plasma nuestros acuarios, sino también por el reto que implica su mantenimiento. La competencia cada vez se está poniendo más reñida, por lo que no olvides apoyar a tus favoritos en los comentarios, así como dejar tus sugerencias de peces que te gustaría ver en la lista de los 49 peces más hermosos del mundo. Cada semana subiré un episodio nuevo, no te lo pierdas. Suscríbete al canal si no estás suscrito, así como a los canales de las personas que muy amablemente colaboraron en este video. Te dejaré los links de sus canales en la descripción.
Sin más por el momento, me despido. Adiós. Missing someone